Saludos, amado hermano. Que el amor del Padre, la paz del Hijo y el fuego del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, con su hermosa familia. Yo quiero comenzar esta reflexión preguntándole a ustedes o formulándole la siguiente pregunta: ¿es Jesús el Alfa y Omega? Posiblemente usted me contestaría: Moisés, esa pregunta es demasiado muy fácil, porque si buscamos Apocalipsis capítulo 1 versículo 8, dice la palabra de Dios: yo soy el Alfa y Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que está a punto de llegar, el Todopoderoso. Palabra de Dios. En otras palabras, formular la pregunta de si Jesús es el Alfa y Omega pareciera ser muy sencillo. No obstante, yo quiero compartir con ustedes unos detalles que muchas veces podemos perder al solamente leer por encima e interpretar directamente la palabra de Dios sin una profundidad. Vamos yo no soy muy famoso por mis dibujos, pero les quiero llevar la idea. Tenemos que entender que el autor de Apocalipsis pensaba en hebreo, porque su cultura era hebrea, su tradición era hebrea. Él, para la época en que él está escribiendo, en la época de Jesús, en los años de Jesús, años después, años antes, en ese marco esa época, no se hablaba hebreo, se hablaba arameo. Por lo tanto, el autor de Apocalipsis era un hombre que pensaba en hebreo, que hablaba en arameo, pero escribía en griego, porque esa era la herramienta disponible al momento. Y Apocalipsis no fue escrito ni en hebreo ni en arameo, fue escrito en griego. Cuando nosotros entendemos eso, entonces nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. El que escribió Juan, quien escribió el Apocalipsis, quien al referirse a Jesús utiliza las letras griegas, Alfa y Omega, que significa alfa, que significa la primera letra del abecedario griego, y omega, que es la última letra del abecedario griego. Si Juan escribió que Jesús era el alfa y omega, estaría Juan, vamos a repetir nuevamente, estaría Juan pensando en griego. No, estaba pensando en hebreo. Él tuvo que utilizar el griego para poder escribir su libro. Por lo tanto, si el pensamiento, la cultura, su forma de pensar, la forma de pensar de Juan, del autor del Apocalipsis, era en hebreo, pero tuvo que utilizar el griego, posiblemente, si quisiéramos profundizar más en lo que significaba que Jesús era el alfa y omega, tendríamos que buscar el significado en hebreo. Y le voy a explicar por qué. Las letras griegas no tienen más allá de un significado de que es el alfa, omega, el principio y el fin. Pero la pregunta ¿es Jesús el principio y el fin? Porque para mí, como católico, yo creo que Jesús es
Dios verdadero de Dios verdadero. Y si Jesús es Dios verdadero de Dios verdadero, y Jesús es Dios, entonces Jesús no tiene principio, Jesús es eterno, al igual que el Padre. Pero el alfa y omega en griego, alfa, que es la primera letra, lo que me está diciendo a mí literalmente es que Jesús es el principio. Y eso está bien. Yo puedo entender que Jesús es el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Que en hebreo sería Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. En el Evangelio según San Juan también comienza haciendo alusión a la creación del mundo. Ahora viene el evangelista Juan y escribe en su libro que nada se hizo sin que él estuviera presente. Estoy parafraseando. Por lo tanto, si nosotros, si el autor de Juan, de Apocalipsis, discúlpenme, si el autor de Apocalipsis hubiese tenido la oportunidad, no tan solamente de pensar en hebreo, si él hubiese tenido disponible la oportunidad de escribir en hebreo, ¿cómo lo habría escrito ese pasaje bíblico? Lo más seguro es que el pasaje bíblico él hubiese utilizado el abecedario hebreo. La primera letra del abecedario hebreo es Aleph. Aleph. Vamos a poner por aquí. Aleph. La última letra del abecedario hebreo es Tav. Tav. T-A-V. Hay un paréntesis, hay franciscanos, los franciscanos utilizan una cruz, ¿verdad? Y le llaman el Tau, pero no es Tau, es Tav. Bien, si Juan hubiese utilizado el abecedario hebreo tiene un significado más profundo que el griego. En otras palabras, el autor de Apocalipsis, si hubiese tenido Aleph y Tav, lo que expresaría el alfa y omega sería aún más profundo. Le voy a explicar por qué. Porque antes de que las letras hebreas existieran como letras, eran dibujos pictográficos. En otras palabras, los primeros hebreos no leían, ellos interpretaban. Si ustedes notan, yo estoy escribiendo la primera letra a mi mano derecha, leyendo de derecha a izquierda, que es contrario a lo que nosotros usualmente hacemos en español, que leemos de izquierda a derecha. Por lo tanto, cuando en la antigüedad, antes de que las letras fueran letras, eran dibujos, los hebreos no leían, ellos interpretaban los dibujos. Ellos decían, ok, este dibujo y este dibujo me expresan y me dicen esto. Porque los dibujos en aquella época tenían un significado que con los años esos dibujos se convirtieron en letras. Por lo tanto, cuando nosotros exploramos, buscamos, no me crean, cuando ustedes terminen de ver este video, vayan y busquen la información a ver si yo estoy equivocado. La letra Aleph, antes de ser letra, era un dibujo. Algo así, más o menos así. No soy muy artista que digamos, pero la idea está aquí. La letra Aleph tenía primero un significado numérico. En el caso de Aleph,
el significado numérico era número 1. En otras palabras, era el primero. De igual manera que el alfa en griego, el primero. El número 1, el primero. Pero también tenía otro valor numérico que era 1000, pero no en 1000 como en la cantidad de 1000, sino en el significado de infinito. ¿Cuántas veces usted le ha dicho a su hijo, su hija, te lo he dicho 1000 veces? ¿Se lo dijo 1000 veces? No, se lo dijo una cantidad indefinida de veces. Por lo tanto, el símbolo numérico de Aleph es 1 porque es el primero, 1000 en el sentido de que es eterno, indefinido. Ahora, el dibujo como tal, que no se nota mucho, pero se supone que tenga la figura de un búfalo. Y el búfalo es fuerte, es poderoso, es la autoridad. Por lo tanto, cuando el autor de Apocalipsis dice que Jesús es el alfa y omega, él no está solamente diciendo que Jesús es el principio o el número 1, él está diciendo que Jesús es el número 1, el eterno, el poderoso, el fuerte, la autoridad. Ese es Jesús. Ahora, en el caso del Tav, el Tav no tiene el símbolo numérico es 400, pero este símbolo numérico no nos está hablando en estos momentos. No vamos a estar utilizando este símbolo numérico porque 400 no nos da un valor simbólico, como el número 1 o el 1000, como que Jesús es eterno. El Tav significaba, y si nosotros fuéramos a buscar el significado, así como el Aleph significa poderoso, autoridad, el grande, el fuerte, de igual manera lo que simbolizaría la letra Tav sería que es la señal. Es la señal, es una alianza, es el signo. Ese es el símbolo del Tav, es señal, pacto, alianza. Y si usted va y busca cuál era el dibujo, ¿verdad? Déjame hacer el chavo acá, que lo borré un poquito para que lo puedan ver. Si usted busca cuál era el dibujo de esta letra, el Tav, el dibujo es el siguiente: una cruz. Entonces, Juan, en su libro de Apocalipsis, no tan solamente está diciendo que Jesús es el principio y el fin, no, él está diciendo Jesús es el fuerte, el poderoso, la autoridad, el número 1, el eterno, la señal de los cristianos es amarse como hermanos. La señal, el signo, el pacto, el nuevo pacto. Jesús es el cordero, porque en cierto sentido el búfalo tiene figura también de cordero. Jesús no tan solamente es el alfa, y omega. Jesús es el poderoso, el fuerte, la autoridad, el que está por encima, el primero, el eterno, el de la cruz, de la señal del nuevo pacto.
ese es Jesús. Todo eso, si nos quedamos solamente viendo a Jesús como el alfa y omega, nos perdemos todo esto que Jesús es aún más. En otras palabras, y quiero finalizar con esto, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo desde el principio. En el Apocalipsis lo describen como el poderoso, el fuerte, el poderoso, el fuerte, el primero, el eterno. La señal. Cuando usted busca en Génesis o Éxodo, no me acuerdo ahora mismo, pueden búsquenlo. Cuando Dios le dice a Moisés, haz una señal con la sangre del cordero en los marcos de la puerta. La señal no era una mancha así. Señal, cuando dice señal, se está refiriendo a la palabra Tav. Y el dibujo pictográfico de la palabra Tav, vuelvo y repito, es la cruz. En otras palabras, en el marco de las puertas, de las casas de los hebreos, la marca que tuvieron que hacer los hebreos con la sangre del cordero tuvo que haber sido una cruz. Juan, cuando escribió su libro de Apocalipsis, está haciendo referencia a eso también, porque lo está utilizando el griego, porque era la única herramienta escrita que él tenía disponible al momento para que los lectores pudieran entenderlo, porque sus lectores eran lectores griegos. Pero el mensaje profundo de la mentalidad del autor, que era hebreo, era expresar la promesa de Dios, que Jesús es la señal, el nuevo pacto, el poderoso, el primero, el eterno. Por eso, mis hermanos, desde hoy en adelante, no tan solamente piense que Jesús es el alfa y omega, piense que Jesús es el Aleph Tav. Gracias, amado hermano, si este video ha sido de bendición para usted. Si te gusta el hebreo y te gustaría que yo compartiera más videos sobre el idioma hebreo, incluso si a usted le gustaría que yo hiciera un curso de hebreo en donde pueda explicar y enseñar un poquito de hebreo, pues déjeme su comentario. Le pido que se suscriba si aún no se ha suscrito. Han habido personas que se han acercado a mí y me han dicho que intentan suscribirse pero no lo han logrado. Es importante que usted tenga una cuenta de Gmail. Vaya a Google, haga una cuenta de Gmail. Cuando tenga esa cuenta de Gmail, entonces se puede suscribir al canal, puede darle a la campana para que cada vez que yo suba un video pueda llegar donde usted. Y le invito también a compartir este video. Gracias nuevamente, que Dios me lo bendiga. Les digo y les informo que todos mis libros ya, para la gloria de Dios, mis 6 libros están disponibles en amazon.com. Pueden poner mi nombre, Moisés Río, y va a aparecer los libros. Gracias, que Dios me los bendiga. Este es su hermano, el hermano Moisés Ríos Pérez, que les ama en Cristo Jesús y María Santísima. Dios me los bendiga.